11 años después de la muerte de Jacobo Zabludovsky, México todavía no sabe exactamente qué hacer con su nombre. Hay figuras que mueren y se convierten en estatua. Hay otras que mueren y se convierten en juicio. Jacobo pertenece a esa segunda clase. Su voz dejó de sonar en los micrófonos, su silueta dejó de ocupar la pantalla, sus lentes cuadrados dejaron de mirar a millones de espectadores desde el centro de la sala, pero su sombra siguió allí, suspendida sobre la historia del periodismo mexicano, como una pregunta que nadie puede cerrar del todo. ¿Fue el gran constructor de la noticia televisiva? ¿Fue el hombre que enseñó a un país entero a sentarse frente al noticiero? ¿O fue también el rostro más refinado de una época en la que el poder aprendió a hablar por televisión sin ensuciarse las manos? Durante décadas, Jacobo Zabludovsky no fue solamente un periodista, fue una costumbre nacional. Su nombre no necesitaba apellido. Bastaba decir Jacobo para que millones entendieran de quién se hablaba. En hogares humildes, en oficinas públicas, en restaurantes, en salas de espera, en casas donde la televisión permanecía encendida como una ventana permanente al mundo. Su voz entraba cada noche con la autoridad de una sentencia. No gritaba. No necesitaba hacerlo. Su fuerza estaba en la calma, en la dicción precisa, en esa solemnidad que convertía cada palabra en algo aparentemente indiscutible. Durante años, si Jacobo decía que eso era noticia, eso era noticia. Si Jacobo callaba, para millones aquello casi no existía. Y ahí empieza el verdadero secreto. El secreto que no tiene forma de caja fuerte ni de expediente escondido, sino de una verdad mucho más incómoda. La parte más inquietante de Jacobo Zabludovsky no fue una escena privada, ni una confesión familiar, ni una frase escandalosa pronunciada en la intimidad. Fue algo más profundo, la posibilidad de que el periodista más poderoso de México hubiera vivido atrapado dentro de su propio oficio, incapaz de separarse de la maquinaria que lo convirtió en leyenda. Su hijo Abraham lo dijo con una frase que, leída con cuidado, parece homenaje, pero también parece advertencia. Su padre no entendía la vida sin su trabajo. Esa frase, dicha en el contexto del duelo, puede sonar tierna. Pero 11 años después, cuando el país vuelve a revisar la historia de los medios, suena también como una llave. Porque si Jacobo no entendía la vida sin su trabajo, entonces hay que preguntar qué era exactamente ese trabajo, a quién servía, qué protegía, qué iluminaba y qué dejaba en la oscuridad. Jacobo Zabludovsky nació en la Ciudad de México en 1928. Hijo de una familia de inmigrantes judíos polacos que habían llegado a México buscando una vida posible lejos de los horrores europeos. No vino de una dinastía de poderosos. No nació en el centro del régimen. Nació en una ciudad que todavía aprendía a ser moderna, en calles donde la radio era el gran teatro de la imaginación y donde la televisión todavía no había conquistado la vida doméstica. Desde joven entendió algo que otros tardarían años en comprender. Quien domina la voz, domina el relato. Quien domina el relato, toca el poder. Antes de convertirse en el rostro de 24 horas, Jacobo pasó por la radio, por los primeros experimentos de la televisión mexicana, por los espacios donde todavía se estaba inventando el lenguaje de las noticias en pantalla. En aquellos años, hacer televisión no era solamente leer información, era construir un ritual. Había que decidir cómo mirar a la cámara, cómo modular la voz, cómo ordenar las noticias, cómo darle al público la sensación de que el país podía entenderse en una hora. Jacobo lo entendió mejor que nadie. No era el más estridente, pero sí el más persistente. No era un agitador, era un arquitecto de confianza. Y en la televisión, la confianza vale más que cualquier grito. Cuando en 1970 comenzó 24 horas, México ya estaba listo para convertir a Jacobo en una presencia casi familiar. El país vivía bajo el dominio de un sistema político que llevaba décadas controlando gubernaturas, sindicatos, presupuestos, carreras públicas, permisos, castigos y silencios. El PRI,
no era solo un partido. Era una estructura de vida. Y Televisa no era solo una empresa de entretenimiento. Era una pantalla gigantesca donde el país veía telenovelas, partidos de fútbol, concursos, tragedias, celebraciones patrias, y también las noticias que definían lo que se podía discutir al día siguiente. En ese escenario, Jacobo se volvió el intérprete nocturno del país oficial. La gente lo veía porque no había muchas alternativas. Pero también lo veía porque Jacobo tenía algo que hipnotizaba. Era culto, rápido, elegante, con una memoria impresionante y una capacidad natural para convertir cualquier dato en relato. Podía hablar de política internacional, de cultura, de terremotos, de presidentes, de guerras, de visitas papales, de artistas y de tragedias con una seguridad que parecía venir de otro tiempo. Su generación había aprendido que el periodista debía conservar la compostura incluso cuando el mundo se estuviera derrumbando. Y Jacobo llevó esa compostura al extremo. A veces parecía serenidad, otras veces distancia. Y en los momentos más oscuros, para sus críticos, esa distancia se parecía demasiado al silencio. El primer gran fantasma que persigue su nombre es 1968. La matanza de Tlatelolco sigue siendo una herida abierta en la memoria mexicana. La frase que durante años se le atribuyó, "Hoy fue un día soleado", se convirtió en símbolo de una prensa que habría preferido mirar al cielo antes que mirar la sangre en la Plaza de las Tres Culturas. Pero la historia, como casi siempre, es más complicada que la consigna. No existe una grabación pública definitiva que pruebe de forma incontestable que Jacobo dijo exactamente esa frase, en el contexto que se repitió durante décadas. Varios análisis posteriores han señalado que la atribución puede ser inexacta, incluso legendaria. Y sin embargo, ahí está el problema. A veces una frase puede ser falsa en su literalidad y verdadera en su significado histórico. Porque la pregunta no es solamente si Jacobo pronunció o no esas palabras. La pregunta es por qué millones estuvieron dispuestos a creer que pudo haberlas dicho. Ningún mito sobrevive tanto tiempo si no encuentra un terreno fértil. Y el terreno era claro. En México existía la percepción de que los grandes medios habían acompañado, suavizado o reproducido la versión del poder en uno de los momentos más dolorosos de la vida nacional. La frase se volvió símbolo porque resumía algo que mucha gente sentía, que mientras una generación era golpeada por la violencia del Estado, la televisión hablaba desde una calma inaceptable. Ahí aparece el secreto moral que 11 años después sigue resultando repugnante para muchos. No siempre hace falta mentir con descaro para traicionar la verdad. A veces basta con callar en el momento exacto. Basta con ordenar las noticias de una manera determinada. Basta con leer la versión oficial sin romper el gesto. Basta con no mirar donde el poder no quiere que se mire. Esa es la parte más incómoda del legado de Jacobo. No se trata de convertirlo en monstruo de caricatura, porque sería demasiado fácil. Se trata de entender que fue el hombre más visible de un sistema donde la visibilidad estaba cuidadosamente administrada. A Jacobo lo acusaron muchas veces de ser cercano al poder. Sus defensores respondieron que era un periodista de su época, que trabajaba dentro de una empresa con dueños, presiones, límites y reglas no escritas. Sus críticos contestaron que precisamente ahí estaba la gravedad. Si el periodista más poderoso del país aceptaba esos límites, ¿qué esperanza quedaba para los demás? Jacobo, en entrevistas posteriores, reconoció presiones, habló de directivas empresariales y dejó entrever que no todo dependía de su voluntad. Pero esa explicación no lo absolvió ante todos. Para algunos, fue el retrato de un hombre atrapado. Para otros, la confesión tardía de una comodidad demasiado larga. La elección presidencial de 1988 profundizó esa herida. Aquel año, Cuauhtémoc Cárdenas representó para millones la primera posibilidad real de quebrar la continuidad del régimen priista. Carlos Salinas de Gortari fue el candidato del sistema. La noche de la elección quedó marcada por la famosa caída del sistema.
y por acusaciones de fraude que todavía pesan sobre la memoria democrática del país. En ese ambiente, la cobertura televisiva fue observada con lupa y 24 horas quedó señalado como parte de una narrativa favorable al poder. Para una generación que empezó a desconfiar de la televisión, Jacobo dejó de ser el narrador de la nación para convertirse en el guardián de una versión. Pero incluso esa historia tiene doble filo. Porque Jacobo no fue solamente el conductor obediente que dibujan sus detractores. También fue el periodista que, durante el terremoto de 1985, salió a reportar desde la calle cuando la ciudad estaba rota, cuando los edificios habían caído, cuando la tragedia superaba la capacidad del gobierno para explicarla. En esos días, su voz fue para muchos una presencia necesaria. Mientras el poder intentaba controlar el tamaño del desastre, Jacobo mostró una ciudad herida. Esa memoria impide reducirlo a una sola etiqueta. Y quizá por eso su figura sigue incomodando, porque no encaja perfectamente ni en la absolución ni en la condena. El México que veía a Jacobo cada noche era un país con miedo a hablar demasiado fuerte. En muchas familias se comentaba la política en voz baja. En muchas redacciones se sabía hasta dónde se podía llegar. En muchos despachos se entendía que el gobierno no siempre necesitaba censurar directamente. A veces bastaba con que todos conocieran las consecuencias de incomodar. La autocensura era una forma de supervivencia. La cercanía con el poder era una forma de ascenso. La prudencia se confundía con responsabilidad. Y la obediencia podía disfrazarse de profesionalismo. Jacobo dominó ese mundo porque entendió su gramática. Sabía moverse entre presidentes, empresarios, funcionarios y artistas. Sabía cuándo preguntar, cuándo dejar pasar, cuándo endurecer el rostro y cuándo sonreír. Su talento era real, su preparación también. Nadie llega a ocupar ese lugar durante casi 3 décadas, sin disciplina, inteligencia y ambición. Pero el talento no borra la responsabilidad. De hecho, la aumenta. Porque cuanto más fuerte es una voz, más pesada es su omisión. Cuando Abraham Zabludovsky habló de su padre el día de su muerte, no lo hizo como fiscal, sino como hijo. Lo describió como un hombre trabajador, culto, leal a sus orígenes, incapaz de imaginarse sin su profesión, y pidió que su carrera fuera revisada objetivamente. Esa petición parece sencilla, pero encierra una bomba. Revisar objetivamente a Jacobo significa no convertir el duelo en propaganda familiar, pero tampoco la crítica en linchamiento. Significa mirar completo. El niño de origen modesto, el joven que entró a la radio, el pionero de la televisión, el entrevistador de personajes históricos, el cronista del terremoto, el rostro de 24 horas, el símbolo de Televisa, el periodista señalado por su cercanía con el PRI, el hombre que, al final de su vida, encontró en la radio una voz más libre, más suelta, más abierta a personajes que antes quizá no habrían tenido el mismo espacio. Porque hubo una segunda vida de Jacobo. Después de salir de 24 horas, después de abandonar Televisa, después de dejar el trono nocturno donde había reinado durante décadas, encontró en la radio un territorio distinto. Ya no tenía la misma omnipotencia televisiva, pero sí una libertad inesperada. Su estilo se volvió más conversacional, más urbano, más cercano al centro histórico de la Ciudad de México, al que dedicó afecto y preocupación. Para algunos, ese Jacobo tardío era una prueba de que el periodista había sido más grande que el sistema que lo contuvo. Para otros, era apenas una redención incompleta. Demasiado tarde para reparar los silencios del pasado. 11 años después de su muerte, esa tensión sigue viva. En redes sociales, cada vez que aparece su nombre, vuelven los juicios. Unos lo llaman maestro, otros lo llaman cómplice. Unos recuerdan su elegancia, otros recuerdan la censura. Unos citan su trayectoria, otros responden con Tlatelolco. Unos hablan de cultura periodística, otros hablan de propaganda. Y en medio de esa disputa aparece la figura del hijo, Abraham, como alguien que no solo hereda un apellido,
sino una batalla por la memoria. Ser hijo de Jacobo Zabludovsky no puede haber sido simple. No se hereda solamente un nombre famoso, se hereda también la sombra pública que lo acompaña. Abraham también fue periodista. También conoció los estudios, las cámaras, la exigencia del oficio. También supo lo que significaba vivir bajo una comparación inevitable. Pero cuando habló de su padre, lo hizo desde una frase que hoy puede leerse como el corazón de toda esta historia. Jacobo era su trabajo. No tenía una vida separada de su oficio. Su identidad era profesional. Y ahí la admiración se vuelve inquietante. Porque cuando un hombre se funde por completo con su trabajo, también se funde con las instituciones que le permiten ejercerlo. Jacobo no fue un reportero solitario escribiendo desde una mesa pequeña contra el mundo. Fue la voz principal de una de las empresas más poderosas de América Latina, en un país donde la televisión y la política sostuvieron durante décadas una relación de mutua conveniencia. Su trabajo no era neutral en el sentido ingenuo de la palabra. Ningún trabajo con tanto alcance lo es. Cada emisión producía una jerarquía de importancia. Cada minuto otorgado o negado tenía consecuencias. Cada rostro mostrado y cada rostro omitido ayudaban a construir la realidad pública. El secreto incómodo, entonces, no es que Jacobo escondiera un crimen personal revelado por su hijo. No hay que fabricar una acusación para entender la gravedad de su historia. El secreto es más perturbador porque fue visible todo el tiempo. Durante años, México confundió la voz del noticiero con la voz de la verdad. Y cuando esa voz hablaba desde una pantalla ligada al poder, la verdad llegaba ya filtrada, ordenada, domesticada. Esa es la parte que resulta repugnante para quienes vivieron la represión, el fraude, la manipulación y el silencio. Descubrir que el rostro respetable de la noticia podía funcionar también como una cortina. Pero la historia de Jacobo no puede contarse solo desde el rencor. Sería injusto y sobre todo sería pobre. El periodismo mexicano no nació libre de cadenas. Durante mucho tiempo dependió de concesiones, publicidad oficial, favores, permisos, castigos fiscales, llamadas telefónicas, presiones empresariales y acuerdos que rara vez quedaban por escrito. Jacobo fue un producto extraordinario de ese ecosistema. Lo dominó, lo representó y también lo sufrió. Esa complejidad no lo vuelve inocente, pero lo vuelve histórico. Y lo histórico exige algo más que insultos. La televisión que Jacobo ayudó a construir educó la mirada de millones. Enseñó a la audiencia a esperar una voz central que explicara el país. Enseñó a los políticos que la pantalla podía protegerlos o hundirlos. Enseñó a los empresarios que la información era poder estratégico. Enseñó a los periodistas jóvenes que la fama podía llegar con el micrófono, pero también que la cercanía con el poder tenía precio. Muchos crecieron queriendo hablar como Jacobo. Otros crecieron prometiéndose no parecerse jamás a él. Esa es la paradoja de los gigantes. Incluso cuando se les rechaza, organizan el campo de batalla. Jacobo fue tan grande que sus críticos tuvieron que definirse contra él. La nueva prensa mexicana, más agresiva, más plural, más desconfiada del poder, se construyó en parte como reacción a aquel modelo. Frente a la solemnidad de 24 horas, surgió el deseo de preguntar más duro. Frente al silencio, la urgencia de incomodar. Frente al conductor casi institucional, el reportero que se asume como adversario del secreto oficial. En ese sentido, Jacobo no solo dejó discípulos, también dejó rebeldes. La frase atribuida a Tlatelolco, aunque discutida, permanece porque condensa el miedo a una prensa que maquilla la tragedia. Pero la verdadera lección de esa frase no debería ser repetirla sin matices, sino preguntarse cuántas veces los medios han dicho, «Hoy fue un día soleado», sin usar esas palabras, cada vez que una masacre se reduce a enfrentamiento, cada vez que una protesta se presenta solo como caos, cada vez que una víctima se convierte en cifra, cada vez que una investigación incómoda se manda al último bloque, cada vez que el lenguaje oficial entra intacto a los titulares. Jacobo se vuelve entonces menos un individuo y más un espejo. Y tal vez por eso su nombre no descansa.
Porque México todavía tiene problemas con sus espejos. Le gusta condenar figuras del pasado para sentirse superior al país que las produjo. Pero muchas de las prácticas que hicieron posible aquel modelo siguen vivas con otros nombres, otros canales, otras plataformas, otros algoritmos. Antes el poder necesitaba un noticiero nocturno. Ahora puede necesitar ejércitos digitales, conferencias diarias, influencers, medios dependientes de contratos, campañas de descrédito y burbujas informativas. La tecnología cambió. La tentación de controlar el relato sigue siendo la misma. En ese sentido, Jacobo Zabludovsky no pertenece solo al pasado. Pertenece al presente como advertencia. Su vida obliga a preguntar qué significa ser periodista cuando el poder te sonríe. ¿Qué significa informar cuando tu empresa depende de concesiones? ¿Qué significa callar cuando sabes que hablar puede costarte el lugar? ¿Qué significa obedecer una línea editorial y luego decir, años después, que había presiones? ¿Qué significa construir una carrera brillante sobre un terreno moralmente ambiguo? ¿Y qué significa para un hijo defender la memoria de un padre sin negar que esa memoria tiene zonas oscuras? La escena del funeral concentra toda esa contradicción. Familiares, políticos, periodistas, empresarios, figuras del espectáculo y del poder acudieron a despedirlo. Era el adiós a un hombre, pero también a una época. Abraham, visiblemente afectado, habló con respeto. No hizo una denuncia brutal. No destruyó la imagen de su padre. Pero al decir que Jacobo no podía entender su vida sin el trabajo, dejó una frase que con los años se ha vuelto más profunda. Porque el trabajo de Jacobo fue también el lugar donde se mezclaron vocación, talento, disciplina, fama, obediencia, presión, privilegio y culpa histórica. Ese es el núcleo del artículo que México sigue escribiendo sin terminar. Jacobo fue amado porque acompañó la vida cotidiana de millones. Fue odiado porque muchos vieron en él la voz elegante de un sistema que no permitía escuchar otras voces. Fue respetado por su oficio. Fue cuestionado por sus silencios. Fue pionero y símbolo. Fue maestro y advertencia. Fue un hombre de cultura y un rostro del poder. Fue periodista y producto de una época en la que el periodismo masivo podía actuar como muro de contención frente a la pluralidad. 11 años después, el país ya no vive con una sola pantalla. Hay redes sociales, canales independientes, medios digitales, filtraciones, transmisiones en vivo, ciudadanos grabando desde sus teléfonos. El monopolio de la mirada se rompió. Pero eso no significa que la verdad esté a salvo. Al contrario, el ruido puede ser otra forma de oscuridad. Antes el peligro era que una sola voz decidiera demasiado. Ahora el peligro es que demasiadas voces confundan información con furia, prueba con sospecha, denuncia con espectáculo. Por eso revisar a Jacobo no es un ejercicio de nostalgia. Es una advertencia sobre cómo se fabrica la realidad pública. El secreto más incómodo sobre Jacobo Zabludovsky no estaba escondido en un cajón. Estaba frente a millones, noche tras noche. Era la normalidad de un país donde el noticiero podía parecer más sólido que la verdad. Era la voz segura que calmaba mientras otros gritaban desde los márgenes. Era la elegancia con la que el poder podía vestirse de información. Era la dificultad de separar al periodista del régimen mediático que lo hizo intocable. Y quizá por eso duele tanto, porque no habla solo de él. Habla de todos los que miraron, creyeron, dudaron o callaron. Así, hay una forma fácil de cerrar esta historia. Llamar villano a Jacobo y seguir adelante. Pero las historias fáciles rara vez sirven para entender. La forma más difícil, y quizá la más necesaria, es aceptar que Jacobo Zabludovsky fue una figura monumental precisamente porque concentró las contradicciones de México. Un país que quería modernidad, pero conservaba viejas obediencias. Un país que encendía la televisión para sentirse informado, pero recibía una versión controlada de sí mismo. Un país que admiraba la voz culta del conductor,
pero sospechaba de la mano invisible que ordenaba el guión. Un país que exigía verdad, pero muchas veces prefería la comodidad de una mentira bien narrada. Abraham pidió revisar a su padre con objetividad. Esa objetividad no puede ser una absolución automática. Tampoco puede ser una condena sin pruebas. Tiene que ser una mirada completa, incómoda, madura. Jacobo no fue solo el hombre acusado por sus críticos. Tampoco fue solo el periodista venerado por sus admiradores. Fue ambas cosas y algo más. Un símbolo de cómo la información puede volverse institución, de cómo una pantalla puede convertirse en poder, de cómo una voz puede dar forma a la memoria de un país. 11 años después de su muerte, la revelación no consiste en descubrir una habitación secreta, sino en mirar de nuevo la habitación donde todos estuvimos sentados. La sala mexicana, la televisión encendida, la familia callada, el país escuchando. Allí estaba Jacobo. Allí estaba su fuerza. Allí estaba también el problema. Porque cuando una nación entrega su relato a una sola voz, esa voz no solo informa, decide qué heridas se ven y cuáles se cubren, qué nombres entran en la historia y cuáles quedan afuera, qué tragedias se nombran y cuáles se vuelven clima, paisaje, silencio. Y al final, quizá esa sea la frase que mejor resume todo. Jacobo no podía vivir sin su trabajo, pero México tuvo que aprender a vivir después de ese trabajo. Tuvo que aprender a desconfiar, a comparar, a preguntar, a buscar otras voces, a entender que la autoridad de un periodista no debe venir de su cercanía con el poder, sino de su distancia frente a él. Tuvo que aprender que una voz perfecta puede ocultar una verdad incompleta. Tuvo que aprender que la noticia no es sagrada solo porque aparece en pantalla. El hijo habló desde el dolor y dejó una puerta abierta. Detrás de esa puerta no aparece un monstruo simple, sino una figura inmensa, brillante, incómoda, marcada por su tiempo y responsable ante la historia. Jacobo Zabludovsky murió en 2015, pero el debate sobre él sigue vivo porque México todavía discute la misma pregunta. ¿Quién tiene derecho a contar la verdad? Y cada vez que el poder intenta convertir su versión en noticia, cada vez que un medio calla demasiado, cada vez que una pantalla pide confianza sin rendir cuentas, la sombra de Jacobo vuelve a cruzar el estudio. No como un fantasma cualquiera, sino como una advertencia. Porque el secreto más repugnante no fue que un hombre mintiera una vez. El secreto más repugnante fue descubrir que un país entero pudo acostumbrarse a que la verdad llegara filtrada, disciplinada, maquillada y presentada con voz impecable. Y cuando eso ocurre, la culpa ya no cabe en un solo nombre. Se reparte entre el poder que presiona, la empresa que obedece, el periodista que acepta, la audiencia que confía y la historia que tarda años en pasar la factura. Jacobo Zabludovsky fue, quizá, el espejo más elegante de un México que no quería verse completo. 11 años después, su hijo no necesitó destruirlo para revelar la verdad más dura. Bastó con recordarnos que su padre era inseparable de su oficio. Y al mirar ese oficio de frente, sin miedo y sin idolatría, aparece la pregunta que todavía incomoda. Si Jacobo fue la voz de una época, ¿cuántas verdades quedaron sin voz para que esa época pudiera seguir pareciendo tranquila?